Buenos días, querida Iglesia. Espero que estéis bien. Hoy os vengo a presentar el segundo episodio de nuestra serie de Navidad, titulado El Nacimiento. Pero antes de empezar, me gustaría que pudiéramos ir a ver un vídeo que nos han preparado para conocer mejor el relato. Mamá, tengo una noticia muy importante. Sí que parece importante. A ver, dime, Pablo. Pues mira, me han dicho en el cole que tengo que ir vestido de pastor para la función de Navidad. ¡De pastor! ¡Qué bien! Podemos hacer un chaleco de lana, un zurrón para que te lo cuelgues. Sí. Y también quiero llevar un bastón bien largo en la mano. Vale, lo buscaremos. Pero, ¿tú sabes que los pastores tuvieron un papel muy importante cuando nació Jesús? Pues la verdad es que yo pensaba que le llevaron algo de comer. Bueno, pues ya sabes, un poco de leche, un queso. Bueno, puede ser que también le llevaran algún regalo de esos. Pero yo me refería a otra cosa. Lo importante es que los pastores fueron los primeros testigos del nacimiento de Jesús. Aunque eran muy humildes, Dios quiso que supieran que algo muy importante estaba pasando. Algo que cambiaría la historia del mundo. ¿Sí? ¿Y cómo fue eso? Ya sé. Dios mandó un equipo de comando actualidad para cubrir la noticia, ¿verdad? No, Pablo, no. Fue mucho más impresionante. Mandó un ángel del cielo para dar las buenas noticias. ¿Un ángel? Mamá, eso tienes que contármelo. Pues mira, la historia está en la Biblia. En el Evangelio, según Lucas, en el capítulo 2. Pues yo quiero leerlo. Espera, que lo voy a buscar. Mateo, Marcos, Lucas 2. Aquí está. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí le llegó el tiempo del parto. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: «No tengáis miedo, mirad que os traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad». Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: «Vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer». Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. ¿Qué te parece, cariño? Menuda noticia. Los pastores
se enteraban de que acababa de nacer el Salvador. Sí, mamá. Y fueron los primeros en poder contarlo a todos. ¡Qué pasada! Sí, hijo, sí. Y Dios tenía muchos más planes que empezaban con el nacimiento de Jesús de esta forma tan humilde. Qué bonita historia, ¿verdad? Antes de adentrarnos en ella, la verdad es que me gustaría que pudiéramos destacar un par de detalles acerca del contexto histórico. Estos detalles nos ayudarán, por un lado, a entender el momento, pero también el lugar en el que el nacimiento de Jesús aconteció. Primero, quiero destacar que este relato o esta historia que narra la historia del nacimiento de Jesús está como enmarcado dentro de una perspectiva histórica. Lucas, el autor del libro, lo que hace es intercalar dentro de los eventos que narran la historia de Jesús, eventos que sucedieron en ese momento histórico, que hoy nos pueden ayudar a contextualizar el relato. Vemos que sucede dentro de un contexto en el que el Imperio Romano estaba extenso por todo el Mediterráneo, es decir, era una nación potente. Y se nos describe la persona de Augusto César. Él era el gobernador de ese momento, o el emperador. Él tenía la máxima autoridad. Y realmente he investigado y he visto que su nombre era Octavio. Él no se llamaba Augusto, sino que Augusto era el título que él se había dado como emperador. Este título era el máximo que se le podía dar a un emperador en ese tiempo, porque no solo expresaba que era la máxima potencia a nivel militar y político, sino que incluso lo hacía similar a un dios. Vemos que en la historia este César manda a censar todo el pueblo. En este censo simplemente pues quería hacer un registro de todas las personas que habitaban la tierra, y su finalidad era cobrar impuestos. Pero vemos que ese censo hizo que José y María se movieran, que ellos tuvieran que ir hasta Belén. Y una vez allí vemos que se cumplió lo que estaba escrito. Jesús nacería en la ciudad de David, en la ciudad de Belén, conocida como Casa del Pan. Qué curioso, ¿verdad? Luego de ahí nacería Jesús, que sería el pan de vida. Y solo con estos detalles vemos cómo el plan de Dios se cumplió a través de, podemos decir, acciones humanas. En ese momento, Augusto César no sabía que estaba ayudando, entre comillas, a cumplir las profecías de Daniel y Miqueas acerca del nacimiento del Mesías. Por tanto, estos versículos nos muestran, por un lado, la soberanía de Dios, y por otro vemos el cumplimiento de su plan por encima de cualquier circunstancia. Y avancemos en el relato. Dice así en el versículo 6. Y aconteció que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días de dar a luz. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. En estos versículos vemos el nacimiento de Jesús. Como bien sabéis, fue un evento humilde. Vemos a Jesús recostado en un pesebre, sin lujos, sin nada que les pudiera dar comodidad. La verdad, seguro que en ese momento ellos hubieran preferido estar en otro lugar, pero así, humildemente, nació Jesús. Y me gustaría recordar algo que Josué nos mencionó la semana pasada. Y es que en ese contexto fue cuando Jesús se hizo presente. Y algo que a mí me ha llamado mucho la atención a lo largo de los años, desde pequeñita, es esta figura de un Dios que se hizo tan humilde como un niño, que se hizo tan vulnerable como hoy representa para nosotros un bebé. Y un versículo que me recuerda a eso y que lo describe súper bien es Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice así:
Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló. Y el texto luego continúa, ¿no? Pero vemos como que Dios no quiso aferrarse a su divinidad, sino que el amor por nosotros hizo que Él enviara a su Hijo. Y lo que me enseñan estos versículos acerca del nacimiento de Jesús es que Jesús fue la máxima expresión de humildad. Él decidió dejarlo todo para acercarse a nosotros. Y continuemos, avancemos. El texto nos describe que más adelante, que en aquella zona había unos pastores. Dentro del contexto de ese momento, los pastores eran consideradas personas, digamos, no pobres, pero sí con bajos recursos. Socialmente a veces incluso los habían considerado ladrones, porque ya sabes, de esta oveja puede que sea tuya, puede que sea mía, estaba en este campo o estaba en aquel. Por tanto, tenían mala fama en aquel entonces. Ellos estaban, dice el texto que leímos al principio, en turnos de vigilia. Estaban retirados, a campo abierto, desprotegidos. Estaban simplemente guardando sus ovejas. Y entonces dice el versículo 9 que un ángel del Señor se presentó ante ellos. Dice que la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Luego, si me acompañas al versículo 10, dice, el ángel les dijo, no temáis, pues he aquí, os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y nuevamente, esta palabra me recuerda a lo que hablábamos la semana pasada, no temáis. Esas fueron las palabras que el ángel que se le apareció a María le dijo, no temas. De igual manera sucedió con José. Cuando se le apareció le digo, no temas, no tengas miedo. Para los pastores había sucedido lo mismo. Había habido largos años de silencio en los que la gloria de Dios no se había manifestado, donde la gloria de Dios parece como que se hubiera desvanecido. Y ellos tienen el privilegio de vivir este momento y también el ángel les tiene que recordar, no temáis. No temáis. ¿Por qué? Porque buenas nuevas de gran gozo os vengo a dar. Y es que el evangelio aquí fue anunciado por primera vez en este libro. Vemos que estas buenas nuevas de gran gozo eran para todos, para todo el pueblo. Y eso quiero que entendáis que es algo muy importante. Vemos que no se apareció el ángel a unos pocos con altos recursos, no se apareció a aquellos que en ese momento eran príncipes o gobernadores. Hemos visto que Jesús nació de una forma humilde, no nació en un palacio, no nació rodeado de gente de alto estatus. Tampoco se le apareció a los fariseos o los escribas, que eran los que conocían la palabra de Dios y que estaban esperando su llegada, sino que el Evangelio se muestra en este texto para personas como unos pastores, es decir, para todos. Y lo que nos menciona el texto es que nos ha nacido un niño y se refiere a un Salvador, al Mesías y al Señor. Y déjame que haga una parada en esta parte. Si recordáis anteriormente os he hablado acerca de Augusto César. Él en ese momento se había puesto ese título como para representar la máxima autoridad en la tierra, o por lo menos en el Imperio Romano. Él podía incluso atribuirse cosas de Dios como ser el Salvador de todo ese pueblo. Él iba a interceder por ellos, él iba a luchar por ellos.
Pero vemos que aquí el mensaje que los ángeles envían es que el niño que ha nacido es nuestro Salvador, es el Salvador, con mayúsculas. Se trata de un Salvador que era capaz de darnos a nosotros el perdón por nuestros pecados. Él iba a ser el que nos iba a salvar de la muerte eterna. Por otro lado, hace referencia al Mesías, el Cristo. El pueblo de Israel estaba esperando la llegada del Mesías, por tanto era muy importante hacer referencia a esto. Ellos estaban esperando al Mesías y el Mesías había llegado. Él era el ungido de Dios, anunciado por la ley y también por todos los profetas. Y por último, dice que es el Señor, el único Señor, el Señor de señores. Ese título era exclusivo para Dios y por tanto Jesús era Dios hecho hombre, era el único Señor que merecía ese nombre. Y esto me recuerda al texto que hemos leído antes en Filipenses, que yo he parado en el versículo 7, pero luego dice en el versículo 9, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Es decir, había nacido en aquel momento el que nos iba a salvar, el Mesías, el Cristo, el Señor. Esto lo que me enseña es que la llegada del Salvador, de aquel que lo cumpliría todo y aquel que pagaría el coste de todos nuestros pecados, había nacido, por lo que buenas nuevas de gran gozo fueron anunciadas para todos. Y Jesús vino a salvarnos a todos, a ti, a mí, seas tú rico, seas pobre, seas merecedor o no, Él vino para salvarnos a todos. Más adelante vemos que estas buenas noticias no solo tuvieron repercusión en lo terrenal. Dice el texto que una multitud de ángeles aparecieron, y en el versículo 13, si me acompañas, dice así: de repente, junto con aquel ángel, apareció una multitud del ejército celestial, alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en las alturas. Conocéis este texto, ¿verdad? ¿Cuántas canciones hemos cantado de eso? Gloria a Dios en las alturas. Y luego continúa diciendo: y en la tierra paz entre los hombres de su elección. Vemos que el nacimiento de Jesús trajo gloria en las alturas, es decir, Jesús glorificó al Padre, su nacimiento glorificó al Padre, y como acabamos de ver justo ahora, el Padre lo elevó al máximo honor. Por tanto, vemos como una gloria manifestada no solo del Padre al Hijo, sino del Hijo al Padre, estaba generando en lo celestial una fiesta, y todos lo estaban celebrando. Y por otro lado, dice que el nacimiento de Jesús trajo paz, paz a la tierra. Algo que me llamó la atención de esta paz es que muchas veces nosotros hemos entendido la paz de una manera un poco errónea, déjame decirlo así. Creemos que la paz es la ausencia de guerra, la ausencia de problemas, la ausencia de preocupaciones. Pero aquí el nacimiento de Jesús, que trajo paz, nos enseña dos cosas. Porque dice paz y buena voluntad para los hombres, o en la versión que acabo de leer, paz entre los hombres de su elección. No es solo que Dios tenga buena voluntad hacia nosotros, hacia los hombres, sino que la paz que ofrece Dios es para los hombres en quienes Él se complace. Déjame explicártelo de otra manera. Es decir, Dios ofrece paz a aquellos que hacen su voluntad, que deciden vivir bajo su voluntad. Esa paz también representa la figura de Jesús, el príncipe de paz. El texto de Isaías 9:6 dice: y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte,
Padre eterno y príncipe de paz. Estaba llegando a la tierra con el nacimiento de Jesús una paz que no era ausencia de guerra, sino una paz para todos aquellos en los que decidieran vivir bajo la voluntad de Él. Y de hecho, la verdadera paz solo existe de esta manera y muchos de nosotros lo hemos experimentado. Solo aquellas veces en las que decidimos vivir bajo la voluntad de Dios es que experimentamos esa paz. Esa paz que incluso sobrepasa todo entendimiento. Qué mal habíamos entendido este concepto, ¿no? Siempre pensando que la paz es eso, ausencia de problemas. Y cuánta gente hoy en día se está alejando de Dios por eso. Porque miran a su alrededor y obviamente no hay paz en ningún lado. Estamos rodeados de problemas. Este año ha sido un año difícil. Pero no entienden que el nacimiento de Jesús que trajo esa paz era para aquellos que confiaban en el plan de Dios, en su presencia con nosotros. Y ya llegando hacia el final, me gustaría que volviéramos a rescatar la figura de los pastores. ¿Os acordáis de ellos? Los pastores, tras oír el mensaje, no dudaron. Ellos, dice el texto, que se pusieron en marcha y decidieron ir y ver, tal cual. Ellos no dijeron, vamos, veamos que si esto ha sucedido. No fue a ver si es verdad lo que me han contado. Ellos tenían claro que lo que el ángel les había proclamado era real. Ellos eran hombres que tuvieron fe y decidieron ir y ver. Y después de verlo, dice el versículo 17, manifestaron lo que les fue dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas dichas por los pastores. ¡Buah! Este versículo me parece increíble. La noticia del nacimiento de Jesús trajo gozo a todos los que la oyeron, no solo para aquellos que recibieron el mensaje divino a través de un ángel, sino para todos aquellos que escucharon las palabras de aquellos pastores. Y nuevamente vemos que eso era para todos y que todos podían escuchar ese mensaje. Todas esas personas recibieron la buena noticia, porque los pastores decidieron ir, ver, creer en su corazón y proclamar lo que acababan de vivir. El versículo 20 dice que los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Vemos aquí una actitud en la que alababan a Dios por lo que oyeron y por lo que vieron también en Belén. Y no se lo escondieron, no fueron personas tímidas que dijeron, a lo mejor ahora en este contexto nos van a criticar, nos van a atacar, porque estamos proclamando de que Jesús ha venido a este mundo, de que el Mesías está aquí. Mejor me lo guardo, veo cómo avanza, me espero a ver si con los años algo cambia. No, ellos realmente decidieron creer en ello y proclamarlo a todos los que estaban a su alrededor. Por tanto, ya llegando al final vemos que hoy hemos podido oír estas buenas nuevas y muchos de nosotros hemos tenido el privilegio de escuchar esta buena noticia de que el nacimiento de Jesús sucedió aquí en la tierra hace muchos años, pero que hoy estamos recordando. Y muchos de nosotros hemos podido ver en nuestras vidas a Jesús. ¿Cuántas veces hemos visto que el plan de Dios se ha cumplido aun a pesar de cualquier circunstancia? Lo veíamos al principio del texto. El plan de Dios, la soberanía de Dios iban a suceder aun cuando las circunstancias o las decisiones que gobernadores habían tomado podían parecer fuera de lugar. Y cómo nosotros hoy podemos vivir eso, que el plan de Dios se cumple a pesar de las circunstancias.
Y el reto que os quiero dejar hoy es que no te quedes sentado, no te quedes esperando qué sucederá, o si el año que viene va a ser mejor, o si las cosas cambian. El reto es unirnos hoy a esos pastores que glorificaron y alabaron a Dios al recibir esa buena noticia. Y también proclamemos, creo que este es el mayor reto que nos podemos llevar hoy, proclamar las buenas noticias de que Jesús vino para salvarnos de la muerte eterna, vino a perdonar nuestros pecados. Él vino como Salvador, Mesías y Señor. No hay nadie en la tierra que sea mayor que Él. Él es el único que es capaz de darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que Dios os bendiga.